Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Soy Ana María Lizárraga. Esto es Analízame y el día de hoy vamos a tener el placer de contar con la presencia de Segundo Saldaña, un experto en derecho laboral. Retornamos en un momento. La Cueva de Domínguez también estará en Arena Radio Digital. Conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con las tendencias gastronómicas del momento y recomendaciones en viajes y destinos. Temas que a ti te interesan y que verás a través de Arena Radio Digital por la Cueva de Domínguez. Buenas noches, amigos. Retornando al programa, vamos a tener el gusto de tener una conversación, la verdad que para nosotros muy importante por el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la negociación colectiva descentralizada y centralizada. Así es que vamos a dar el uso de la palabra al doctor Segundo Saldaña, quien nos visita el día de hoy, y queremos saber qué ha sido de su vida durante todo este tiempo. Sabemos que ha estado involucrado en todos los temas de defensa de los derechos de los trabajadores en todos los niveles. Bueno, en principio, gracias Ana María por invitarme y por compartir algunos comentarios sobre esta nueva tratativa, diría yo, que viene a marcar unos lineamientos de alguna manera positivos para el aspecto sindical. Yo estuve en el Estado, como bien sabes, ¿no? un buen tiempo en el sector justicia, propiamente en el Poder Judicial, desarrollando labor sindical, y no puedo ser ajeno hoy que me dedico a la defensa libre a través de la empresa de actividades jurídicas, del cual soy socio fundador. Seguimos igual viendo los temas de derecho sindical, los temas laborales, como bien has mencionado, ¿no? Qué bueno. Sí, lo importante para nosotros es poder compartir, ¿no?, con quienes entienden realmente la labor sindical y entienden también las durezas de las autoridades, la dureza de las autoridades durante todo este tiempo para poder realmente tratar el tema de la negociación colectiva económica en el sector público, que ha sido, después de 40 años, se está dando una ley de negociación colectiva, ha habido un incremento realmente injusto, pero se rompió, digamos, la maldición, ¿no? No es lo que se esperaba, pero es un buen paso, creo yo. Habría que luchar para que eso fuera mejor más adelante, pero los resultados, por ejemplo, ¿no?, para las 728 hay un incremento de 70 soles cuyo neteado con CTS y lo que es pensiones resulta en 51 soles, ¿no? Entonces, en un sector grande han dicho, ¿cómo es posible que se pueda, como se llama, negociar, ¿no? Algo así, pero quizás porque no conocen lo difícil que es realmente sentarse a negociar con el gobierno, y más aún con un Ministerio de Economía y Finanzas que no han cambiado de fondo, porque han retornado los que tuvieron la dureza de antes, ¿no? Entonces, es muy difícil sentarse a negociar cuando tienes la posición del gobierno de que es esto o nada, ¿no? Entonces, hay que ver la responsabilidad que tienen las autoridades por su lado defendiendo su posición, pero también los dirigentes sindicales a nivel nacional de las centrales estatales, que son los que han tenido la responsabilidad inmensa de llevar adelante este proceso, ¿no? Para nadie va a ser, pues, digamos, algo bueno que les den un aumento de 225 soles a una escala tan pobre como la 276, ¿no? Sin considerar la pérdida de la capacidad adquisitiva. Sí, en efecto, Ana María, como hemos tenido nosotros grandes jornadas, que nos hemos trajinado un poco juntos o coincidiendo en algunos proyectos en el Congreso. Juntos se puede malentender así sindicalmente. No, sí. Desde luego que sí, por eso hago la precisión en el Congreso, sí. Impulsando de repente en la ley de presupuesto que da año a año pasar. Sí. Entonces, de hecho es un avance esta normatividad última, ¿no? De cara al tema del sector público, ¿no? Y juegan un rol importante, le dan protagonismo, diría mejor, a las confederaciones, a las
yo los llamo, ¿no? Los gremios sindicales de segundo grado, ¿no? De tercer grado, cosa que había sido pues esquiva, cercenada desde la década de los 90. Entonces yo creo que se abre una ventana, como bien señalas, porque sabemos todos que hay un sistema mixto, ¿no? En cuanto a regímenes laborales en el sector público, ¿no? Sin embargo, se quedaban pues cuando iban a los pliegos de reclamos, a las exigencias de carácter económico, sin ningún beneficio. Entonces, más si sabemos pues cuál es la tratativa que se da en las leyes de presupuesto, la asignación de los presupuestos, que prácticamente no es el ministro de Economía, no es el congresista, el director de recursos públicos, el director de presupuesto, y ahí si no hay voluntad política, entonces una ley, por más muy bien elaborada que sea, o que se encuentre en la ley, va a haber siempre aquella renuencia a reivindicar de alguna manera los derechos de los trabajadores del sector público, ¿no? Y también del sector privado, ¿por qué no decirlo, ¿no? Sí, claro. Pero había la esperanza de que un gobierno que nace del movimiento sindical en la práctica, que es del presidente de la República, podía dar mejores resultados, entender mejor el tema, pero no ha sido así. Hay decepción definitivamente, pero es lo que había en la mesa, ¿no? Y en ese sentido yo rescato realmente, ¿no?, la perseverancia y el hecho de tener que dar la cara con esos resultados, ¿no? Porque en la mesa de negociación estuvieron los dos, pero es muy difícil revertir la situación. Lo que sí yo permanentemente también en mi rol sindical he estado al pendiente de no creernos el hecho de que si se aumentaba un poquito, por ejemplo en el caso de la 276, el presupuesto se caía. Eso es falso de toda falsedad, ¿no? Ahora se ha buscado inclusive un espacio fiscal, pero dime una cosa, cuando sacaron los 60.000 millones para las empresas, ¿alguien vio el espacio fiscal? No, desde luego que... No hubo ese cuidado, ese detalle, ¿no? Es increíble cómo para los 200.000 trabajadores que son los de la 276 los van a culpar de toda la catástrofe que pueda haber si es que les paga un sueldo digno. Y eso creo que tiene que cambiar. Yo recuerdo mucho, no voy a señalar nombres, obviamente, no tengo la autorización, pero siempre recuerdo de manera anecdótica cuando hablábamos con el director de recursos públicos. La gestión fiscal prácticamente era quien decidía todo el asunto de cuánto asigno a este sector o al otro sector y lo incluyo en la ley de presupuesto. Porque me decía, si no me traes la foto del Poder Judicial que se refleje en los hechos, no vamos a poder incrementar el presupuesto. Y yo decía, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? Y sabemos pues que hay que revisar toda una estructura, repito, una ley propia, una ley muy bien dictada. Si no vemos la estructura y el Estado dentro de sus organismos o entidades públicas, no vemos las herramientas de gestión, el CAP, el PAP, el MOF, no actualizamos, no tenemos unas buenas áreas ahí, va a ser muy difícil. Pero no estoy diciendo que esta herramienta legal, ¿no?, que nace este año, ¿no?, sea perfecta, pero me quedo tranquilo en realidad desde el punto de vista de los trabajadores estatales. ¿Por qué? Porque toda norma es perfectible. Claro. Y quizá el gobierno o los representantes que se estuvieron encargados justamente de este tema no han sido tan asertivos o no han cumplido con las expectativas a plenitud. Yo creo que todavía hay un terreno por recorrer y todavía vivo esperanzas que el sector estatal pues se vea de alguna manera compensado con la labor casi pristina que realizan. Yo he sido parte del sector público y puedo dar cuenta de que no se trabajan 8 horas, se trabajan 12, 14 horas y no hay horas extras. Hace poco, me refiero a unos años atrás, no muy lejanos, donde a partir de ahí recién se empiezan a compensar algunas horas en el Estado, pero se genera toda una suerte de problema en cuanto a la administración del talento humano. Sí. Ni qué decir con los CAS, los que ahora les han puesto un título, más diría rótulo, de los CAS indeterminados, ¿no?, que no vienen a hacer otra cosa sino paliativos a lo que realmente debe ocurrir en el Estado. Entonces, hay una brecha salarial que yo la he visto desde siempre, no se habla de eso. Los lineamientos, como muy bien coincidíamos antes de iniciar la conversación, sobre esta norma que viene a corregir o a complementar la normatividad laboral, yo creo que
hubo un desacierto tremendo, ¿no? No, esperemos que eso se vaya a mejorar y que en la aplicación de la misma, porque tampoco he visto claridad de cómo vamos a aplicar esta norma, ¿no? Entonces habríamos que ver cómo es que se van a dar esos ajustes para que los gremios sindicales sectorizados, para ver cuál es el rol del sindicato de origen, cuál es el rol de la federación, la confederación, y quiénes van a ser los actores y sobre qué puntos. Porque yo puedo negociar un pliego de reclamos muy bonito, muy frondoso y con tantos beneficios, pero luego en la ley no pasa. Sí. Entonces, en el Congreso no pasa. Habría que analizar toda esa situación. Sí, es cierto. Lo que realmente se ha logrado es un incremento que para mí rompe la estructura de toda una vida, y creo que por ese lado lo considero positivo, porque se movió lo que era inamovible. No se puede, y por fin se rompió, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que debemos ubicarnos y ubicar en el centro de la lucha sindical. Por ejemplo, la remuneración mínima de subsistencia, que está establecida en la ley del impuesto a la renta, que viene a ser las 7 unidades impositivas divididas entre 12, que más o menos el Fondo Monetario Internacional también coincidió en que el sueldo mínimo debería ser de 2.700. Y ese es el monto más o menos que sale de dividir estas 7 unidades impositivas entre 12, lo que significa una liquidez de 2.700 con un sueldo que iría desde los 3.200 soles, más o menos aproximadamente. Entonces, si la ley del impuesto a la renta te determina ello, ¿por qué no se utiliza? Ya que la Constitución dice con toda claridad procurar una remuneración, ¿no es cierto?, que permita bienestar para él y su familia. Y una remuneración con una escala de 512, que ahora pasa a 793, si mal no recuerdo, y pasa a 900 y pico de lo que era 512, 854, pasa de 700 a 900, no llega ni al mínimo. ¿Eso es procurar bienestar para él y para su familia? Yo creo que ahí hay un error, como le digo, de visión, y lo que queremos tratar es que eso sea realmente discutido, porque son argumentos sólidos y que deberían utilizarse para poder realmente cambiar, ¿no?, esa estructura y poder pagarle a la gente lo que corresponde. Ahora ello, ¿qué es lo que sostiene el presupuesto de la República? El consumo. Y el consumo viene de tus remuneraciones. ¿Cuál es el temor de pagar remuneraciones que correspondan realmente a un trabajo, ¿no?, a una vida digna? ¿Cuál es el temor? Si yo voy a hacer que ingrese impuesto a la renta por los ingresos que tiene quien me venda, por el IGB que pago, y que no me retorna más que en el consuelo de todo lo colectivo. Yo no logro comprender si estamos hablando de la remuneración básica, el sueldo mínimo vital. Entonces, con eso no estamos pensando, o sea, hoy por hoy, ¿no? Yo creo que pensar de la manera como se sigue pensando iría mejor, ¿no? Independientemente de quién ahora está en el sillón presidencial o quienes ejercen los cargos políticos y velan por el trajinar de nuestra patria, ¿no? Entonces, desde siempre ha sido así. Pensar que van a invertir en el extranjero con un sueldo mínimo, pues, me parece neófito, ¿no? Entonces, lo que tú señalas, yo suscribo realmente, porque al incrementar el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, y yo no dudo de lo que tú señalas, y tienes sólidas bases por tus conocimientos y tu experiencia laboral en SUNAT, ¿no? Conoces muy bien esos temas. Entonces, subir eso va a realizarse un movimiento de consumo local, o sea, va a revertirse nuevamente, porque yo persona, ahora hablo no como abogado, sino como un ciudadano común y corriente como todos, ¿no? Entonces digo, si ahora percibo del Estado 3.000 nuevos soles, ¿qué voy a hacer? Voy a invertirlos en el mejoramiento de mi canasta familiar, voy a gastar todo ese dinero, voy a consumir, entonces eso va a revertirse. ¿Por qué? Porque las empresas, el comercio, todo va a seguir activado. Yo voy a tener la oportunidad de llevar, por ejemplo, si antes compraba 1 kilo de carne, ahora voy a llevar 2 y alimentar mejor a mi familia, o 2 carros de leche, 4. Y eso viene, y todo se va, toda esta maquinaria del Estado, de donde reúne los recursos, recoge los recursos, ¿no? Donde recauda, es en el movimiento que tenemos. Por lo tanto, yo creo que no es que afecta al tesoro público, ¿no? Así es, lo dinamiza la economía. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, la fuerza laboral, que hay que tenerlo en consideración, somos 17 millones de peruanos de fuerza laboral, es la que tiene un consumo sostenido en el tiempo, porque es el que trabaja, ¿no? Entonces, eso permite justamente no tener data en la cual nosotros podamos, ¿no?, basar el incremento
de el impuesto al valor agregado que viene a ser el IGB, ¿no? Si es que yo de alguna forma también comparto el interés de ellos por solicitar comprobante de pago. Por ejemplo, ahora el comprobante de pago, ¿no?, es automático, es electrónico, se supone que de forma automática, pero no te lo dan si tú no lo pides, porque la gente siente que no les sirve. Entonces eso tenemos que mejorar. Nosotros tenemos propuesta, hemos llevado, ¿no?, pero a veces eso no se entiende muy bien porque es bastante técnico. Pero bueno, seguiremos persistiendo. ¿Me permites dar un pequeño corte, por favor? Claro. Ya, regresamos. Muchas gracias por estar ahí. La Cueva de Domínguez también estará en Arena Radio Digital. Conversaremos con especialistas sobre temas relacionados con las tendencias gastronómicas del momento y recomendaciones en viajes y destinos. Temas que a ti te interesan y que verás a través de Arena Radio Digital por la Cueva de Domínguez. Bueno, retornando de nuevo al programa y a la visita de Segundo Saldaña, un experto en derecho laboral y abogado amigo también. Queremos tocar el tema de lo que viene, ¿no? Ahora, terminada la negociación colectiva centralizada, ¿no? Se tiene hasta el 15 de julio para que se pueda realizar una negociación de términos económicos hasta de todos quienes están dentro de la descentralizada. Estos son más que todo 728, ¿no?, CAS que están dentro de las OPDs y que definitivamente se tienen la oportunidad de poder tocar términos que no han sido acordados. Y solamente se han acordado incrementos de remuneraciones, que realmente no es un incremento, porque un incremento es después que tengas el valor real y no se ha tomado en cuenta la pérdida de la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, realmente ese incremento no llega a cubrir mal llamado mayores ingresos, porque tu capacidad adquisitiva se perdió con el tiempo. Recuerda que hemos llegado a un dólar de 4.10, de 4 soles 10, tenemos la gasolina a 30 soles o quizás un poquito más. Entonces se ha perdido capacidad adquisitiva enorme, ¿no? Y realmente cuando te vuelven a poner el valor de esa capacidad adquisitiva y te dan un valor adicional, eso es un incremento. Eso no ha ocurrido acá. Entonces veamos si eso va a ocurrir o hay capacidad de parte de los funcionarios de las entidades, ¿no?, a poder llegar a un acuerdo con los gremios sindicales en la descentralizada. Yo creo que en el inicio de este tramo va a ser suficiente el tiempo, parametrando un poco el espacio-tiempo, cuando no hay difusión de esta norma, digo en el ámbito de los dirigentes sindicales, ¿no?, que son ahora los actores muy importantes. ¿Se va a poder cumplir? ¿Cómo se va a hacer con el pliego de reclamos? ¿Se va a presupuestar para el próximo año? Recordemos que ya, obviamente, este año ya no, evidentemente en términos prácticos, no va a poder aplicarse. Entonces, ¿hasta cuándo va a regir? ¿Qué voy a hacer en el presupuesto? En esta pandemia viene golpeado el Estado, lo ha dicho el presidente a cada instante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Los gremios sindicales van a tener que estar muy vigilantes. Bueno, ya se tienen que prender de la yugular de sus funcionarios, no queda otra. Lo están haciendo, Ana porque María. sí, porque se les pasa el tiempo y la ley dice 15 de julio. O sea, Sí, si no lo hacen, definitivamente no van a poder tener un incremento. Bueno, incremento no puede ser. Va a tener que ser o pérdida de capacidad adquisitiva, cualquier otro concepto no acordado, porque el incremento ya se acordó. Así es que en los otros términos que habría que ver, y bueno, y se tienen que poner moscas, pues. No queda otro. Como yo te digo, yo haría eso, ¿no? De prenderme de la solapa, de no soltarlos hasta que se sienten a negociar. Deja muchos vacíos la norma y su reglamento, realmente. Yo veo un poco, no es que vea con desánimo, pero sí con la oportunidad de que los actores principales, los dirigentes sindicales, pues tienen que estar muy, no solo vigilantes, sino
con acciones concretas para que esto camine, ¿no? Si no, podría ser como una bonita experiencia, como una horquilla que nace hoy, no la cuidaste bien y ya Muere mañana no existe, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y lo que va a pasar, si eso ocurriera, que no quisiera que pasara, ¿no? Bueno, tuvieron una oportunidad, tuvieron la normatividad, pero no funciona. Así es que hoy derogamos. Sí. Entonces volvemos nuevamente al tema de las calendas griegas de ya hace 4 décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tú conoces mucho el tema de la recaudación, ¿no? Y el tema de la tributación. Las empresas tributan, ¿no? Y dentro es importante el consumo. Si no, ¿cómo yo voy a distribuir? ¿Cómo voy a vender? ¿No? ¿Y cómo voy a tributar? ¿Cómo voy a pagar mis impuestos a SUNATES, por donde ingresa justamente el canal principal para ingresar el dinero al Tesoro Público y para que se reparta pues, entre todo el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Y acá hay actores principales que no se ha tomado en cuenta. Por ejemplo, el sector empresarial, ¿no? ¿Qué opina de esto? Porque siempre están vigilantes, porque cuando uno dirige recursos, paga sus impuestos, sabe que está dirigiendo recursos al Estado como empresa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No están... Bueno, son los que más se han beneficiado con los préstamos, ¿ah? Que ahora ya están pretendiendo verdad, que se les condonen. Así que ahí ellos nunca pierden, nunca pierden. Así es que eso creo que hay que mirarlo con pinzas, ¿no? Pero también quería comentarte que creo que la crisis sindical que hemos vivido durante todos estos años, ¿no? Va a tener que tener otra mirada, quizás más concertadora en el nivel sindical, para efectos de lograr una mayor fuerza. Creo que el hecho de ser un gobierno sindical, ¿no? Se permitió de alguna forma cierta tolerancia para poder dar un respiro, ¿no? Pero las cosas no han funcionado. Las cosas no funcionaron y el resultado bueno, es valioso en el sentido de, como te digo, que se rompe la estructura, ¿no? Pero ellos mismos, los mismos, diríamos que he conversado con varios protagonistas de ello, no han sentido realmente una decepción tremenda. Siempre me he hecho esa pregunta, Ana María, siempre me he estado haciendo esa pregunta. ¿Por qué no están, si es un gobierno, ¿no? de esta línea trabajadora, sindicalista, ¿no? Porque el presidente es un dirigente sindical, ¿no? de presencia marcada en el sector de educación? ¿Por qué no veo dirigentes sindicales que yo los conozco, como tú, por ejemplo? Conoces muy bien el tema sindical, político, sindical, y aportarías muchísimo. ¿Por qué no están? Siempre me pregunto. Hay dirigentes sindicales que no voy a decir su nombre porque no están presentes, pero que podrían aportar muchísimo desde su preparación, conocimiento, desde sus máximas de la experiencia, para poder ayudar al presidente, ayudar al gobierno, ¿no? A salir adelante. ¿Por qué no se involucran? Algo se trabajó y se trató de alcanzar las más de 118 propuestas que se generaron en un equipo de trabajo de todo lo que era gestión pública, todo lo que era gestión estatal, pero lamentablemente llegó distorsionado el mensaje al presidente de la República y pensó que esa cantidad de profesionales habían sido colocados por ciertas personas, ¿no? de su propio gobierno, y lo dejó en el olvido. Lamentable, pero así fue. A veces creo que las cosas se manejan, no se han manejado con la seriedad del caso y se perdió una gran oportunidad de tener el apoyo de gente que conoce, que sabe, porque el trabajador es el verdadero especialista, el verdadero experto en el tema de la gestión pública de su entidad, ¿no? Maneja los temas del sector. Entonces, ¿qué mejor ayuda? ¿No? Que él mismo lo pidió al principio, que es el informe que nosotros recibimos y el encargo que se recibió para ayudarlo. Pero bueno, no fue así, y bueno, otra cosa mariposa, seguir, ¿no? Nosotros intentando de poder siempre hacer propuestas de mejora, ¿no? Y ya llegará el momento de poder, aportar mucho más. O sea, yo creo que eso no tiene por qué, como se llama realmente, quitarnos el sueño, ¿no? Entonces, igual que tú, pues tú también deberías estar ahí dando cátedra, ¿no? Como funcionario público de mayor responsabilidad, porque conoces el sector, ¿no? Sí, a veces... y eso es lo que buscamos nosotros para que apoyaran, ¿no? a este gobierno que venía débil, ¿no? Pero bueno, se decidió otra cosa y bien, estamos ahí tratando de que la gente conozca
cuáles son nuestros aportes, qué es lo que pensamos, ¿no? Y compartiendo con ellos, ¿no? Todas nuestras opiniones, experiencias, ¿no? Como las que tú nos comentas ahora. Yo siempre he señalado, Ana María, que a veces uno tiene que saber decir hasta acá nomás, ¿no? De acuerdo. En el Poder Judicial, en el gremio sindical que yo estuve, la federación, tú sabes cuánto fue el trabajo, el esfuerzo que hicimos y logramos reivindicar los derechos de los trabajadores 728, porque los casos los 276 nos era esquivo, ¿no? Los casos igual. Hoy veo de verdad con bastante alegría que por lo menos se inicie ya este camino de reivindicación de esos derechos. Entonces dije, no, ya llegó la hora de retirarme. Te comento, no lo he comentado, Sí. mira, no lo he comentado abiertamente. Mira, Nosotros pero estuvimos haciendo un trabajo para conformar a la Confederación del Sector Justicia. Yo trabajé sin ningún interés, sin ningún ánimo, solo para unir medicina legal, Ministerio Público, Poder Judicial, para el Ministerio de Justicia y el INPE. 5 entidades del Estado. Ya pensábamos justamente en más o menos algunos matices cómo podría darse esto de la negociación colectiva descentralizada y cómo podría trabajarse a nivel de estos gremios de segundo o tercer grado. Y nos pasaron un revés, no siempre hay personas que creen que uno va por algún apetito político o algún apetito distinto al que realmente es el trabajar por nuestros afiliados en ese entonces, ¿no? Por trabajar por aquellos que necesitamos, en realidad todos. No se vio así y dije, ya no, esto, ya yo debo dar un paso al costado. Así es que yo también decidí di un paso al costado y ahora estoy en el sector privado, ¿no? Como independiente. Yo te explicaba al inicio como socio del estudio. Pero siempre apoyando. Recuerdo mucho a los trabajadores del BCR que acudieron, más de 40 trabajadores que tuve esa alegría de lograr que se repusieran. Pero ¿qué hizo el BCR? Hasta ahora no repone al segundo grupo. Y a los que lo ha repuesto, ¿sabes qué ha ocurrido? Que Lo dentro peor. de la escala remunerativa le crearon abajo en la escala Sueldo mínimo. un asterisco y le pusieron sueldo mínimo. Sí. Entonces, Y es más, les dieron licencia con goce de haber para no darles, ¿cómo se llama?, su trabajo, ¿no? 6 años. Le impidieron poder aportar a pensiones. Le quitaron las pensiones del fondo de empleados. O sea, los dejaron ha sido un desprotegidos. abuso tremendo. La verdad es que es el mejor, como dicen, banquero del mundo, pero es el peor empleador del mundo, el BCR, ¿eh? Porque puede ser así. les ha negado inclusive los 12 años de aportes pensionarios para que se vayan a su casa, ¿no? Entonces se han ido y se han pensionado sin esos 12 años, a pesar de que el MEF le dijo, usted tiene que pagar y todo. No, el señor que dirige el Banco Central de Reserva no le interesan los trabajadores. Licencias Y ha pequeñas. gastado millones de millones en los estudios de abogados para defenderse, ¿no?, de pagarles las pensiones. Sí, es la verdad incomprensible lo que hace el BCR. Nosotros teníamos 40, luego cerca de 100 personas que fueron despedidas en la década de los 90 con sentencias, como tú muy bien has señalado, y me alegro que conozcas bastante cerca el tema, donde le dieron licencias con goce de haber solo para no tenerlos. Así es. Y a los procesos judiciales que ya teníamos pues con sentencia de la Corte Suprema y que todos iban a seguir el mismo destino, seguían pagando el estudio de abogados, un estudio carísimo, el mejor estudio de Perú y el segundo de Sudamérica, señalan el estudio Muñiz. Entonces veía a los abogados ahí defendiendo lo indefendible. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser posible un Estado protector de los derechos que vayan en contra de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo? Pero nosotros por ahí cogimos de la Ley General de Presupuesto y lo hemos logrado, y algunos jueces les paguen las vacaciones por esos 5 o 6 años. Sí, Entonces, eso sí lo sé. pero es un paliativo ahí, ¿no? Lo cierto es que hasta hoy... No, es terrible que trate de esa forma Es a un los trabajadores. capricho, en realidad es un capricho a incumplir con una sentencia judicial, lo cual es grave, ¿no? Pero ¿quién lo detiene? Debería entrar contra... Apela a la autonomía del banco para hacer lo que le da la Así gana, es. ¿no? Es yo más, creo sacó que- una ley del régimen laboral de 728, es decir, es 728, dio todo, sacó una ley para dar la vuelta y quedar en el mismo 728.
Sí, exacto. Con miras a que se supone no está dentro de lo que es la ley. ¿Qué va a pasar con los pliegos de reclamos, por ejemplo, en este sector del Estado? ¿No? Habría que ver cómo van a están trabajar. negociando, Sí. les dan pues un bono por cierre de pliegos, todo lo que les dan, es lo que tengo Es lo último, entendido. cuando yo los estuve asesorando, recuerdo, lo único que tuvieron es un bono por cierre de pliegos. Sí, nada más, ¿no? Y- Con un desprecio total. Y porque ven pues que no tienen la fuerza sindical realmente. Sí, lo que pasa es que algunos aceptan, porque si tú no aceptas eso, te quedas sin nada. No te pagan ni siquiera el mínimo, ¿no? Entonces, Y sí, luego, es ¿qué ha un pasado? proceder Recuerdo ese inaudito. pliego, ¿qué ha pasado después? Que a los que no estaban sindicalizados también le dan ese bono, bajo otro concepto. Entonces, eso es una intromisión sindical, Ana María, que deberían tenerlo muy en cuenta, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero bueno, habrá que apelar por hacer justicia con los compañeros del BCR, porque la verdad que es lamentable que un empleador se meta con las pensiones, se meta con el derecho que tienen los trabajadores a ser reincorporados realmente. Esto ya viene ocurriendo más de 10, 12 años, que él no quiere y no le da la gana de aceptar, ¿no?, realmente la reincorporación de los trabajadores, ni que ellos estén realmente con todos sus derechos. Es vergonzoso, la verdad, y lamentable que alguien piense así. Y eso va a pasar en Espero los que lo hayan gobiernos sorprendido sus funcionarios y no sea el mismo señor Velarde, y pueda a lo mejor corregir él esto si es que se entera, porque a veces esos tipos de cosas no llegan a molestar al presidente del directorio. No hay ni enterado, ¿no? Sí, a lo mejor efectivamente ni enterado, ¿no? Pero señor Velarde, entérese por favor, se lo estamos diciendo. Ahora, haga algo por esa gente. En el que marco lo de merece. esta ley que la hemos reseñado de alguna manera, ¿qué va a pasar con las municipalidades del interior del país? Si esto ocurre en Lima, ¿qué va a pasar con la municipalidad de San Román en Puno, por ejemplo, ¿no? Cuando su gremio sindical quiera negociar? Imagínate. Entonces, hay Pero mira, bastante trabajo de en parte los gobiernos de- regionales, el gobierno regional, por ejemplo, en La Libertad, en el 2019 reincorporó a la gente. Y en eso sí yo quiero saludar realmente la gestión del presidente regional, porque a pesar de que había vencido los plazos y todo, lo hizo porque consideraba que era justo, ¿no? Se demoró y todo, pero lo hizo. Sin embargo, los demás hasta Pero ahorita nada esperan. más, ¿no? Sí, Son una luz, tenemos ¿no? gente que espera todavía implementar su derecho. Bueno, hemos llegado al final, ha sido un grato placer conversar contigo, Segundo. Yo la verdad considero que deberías ayudar, ¿no?, a ser parte de un gran equipo para el 2026. Realmente hay muchas políticas públicas que merecen nuestra atención, que merecen que nos ocupemos de ellas, partes de propuestas en gestión pública y sobre todo las decisiones públicas, que es el tema que tocamos en el primer programa. Yo te agradezco mucho, Ana María. Yo no voy a subrayar más sobre mi salida en el Poder Judicial. Solo me conoces. Solo traté de seguir cultivando mis valores, la ética y la moral. Yo soy un hombre libre de buenas costumbres, así es que dije, no, Sí, acá ya claro. llegó el punto y aparte, ¿no? Mi punto final, los dos puntos llegaron, punto aparte y punto final, así es que me voy para otro lado. No podría quebrantar los valores que desde mi Sí, familia, lo ¿no? entiendo Y perfectamente. si hay un espacio donde poder ayudar, basado justamente En la experiencia. en los valores, en la experiencia y en la ética profesional, desde luego que yo estoy muy interesado. De otra manera, yo como hasta hoy me seguiré manteniendo al margen, pero eso no quiere decir que apoyemos con No, alguna estamos opinión hablando legal, de gestión algún pública, comentario en la políticas públicas, Así es. decisiones públicas. Correcto. Ese es donde nos interesa realmente aportar, compartir con la gente. Muchas gracias. A ti, Ana Muchísimas María, por la gracias invitación. también a todos. Muchas gracias por a nuestra teleaudiencia. Un abrazo para todos. Gracias.